No, ese aplauso más fuerte, eso. Muy bien. Y pues vamos a pedir al Señor que Él siga hablando a nuestro corazón. Así que acompáñame a orar y luego dejamos el tiempo a Renato. Gracias por estar aquí, Renato. Gracias. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel, tú eres bueno. Y Señor, en cada situación de nuestra vida hemos podido comprobar una y otra vez que tú estás al pendiente de nuestras necesidades. Gracias porque nos has dado la fe como un don. Y permite, Padre, que esa fe claramente se manifieste a través de nuestras obras. Creemos que primero es la fe y luego son las obras. Obras que dice tu palabra, preparaste de antemano para que andemos en ellas. Y queremos pedirte en esta mañana que la palabra en la epístola en Santiago a través de Renato pueda hablarnos al corazón. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Gracias. Bien. Ok. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, siempre es una bendición poder compartir con cada uno de ustedes. Hace un poquito de tiempo que no nos vemos. Nos estamos congregando allá en Ciudad Maderas. Pero siempre escuchamos también de ustedes las noticias que nos van contando, las actividades que van haciendo. Han estado de cumpleaños, feliz aniversario también a cada uno de ustedes. Dios los bendiga y pues la gloria a Dios por la obra que está haciendo acá, ¿no? Por la obra en cada uno de sus corazones y por la influencia que pueden ser para diferentes personas en diferentes lugares alrededor y la comunidad y los vecinos. Quiero empezar, también dando las gracias a Dios por la oportunidad de compartir, pero también contándoles un poquito cómo vamos ahí. Estamos sirviendo en Palabra de Vida ya en Bernal. Estamos ya entrando a la recta final del periodo de preparación de los alumnos de este periodo del Instituto Bíblico, y ha sido un tiempo muy, muy lindo, gracias a Dios, de la vida de cada uno de ellos, de cómo vemos cómo Dios va obrando en sus vidas, tomando desafíos, y también gracias siempre a cada uno de ustedes por sus oraciones y por los chicos que vienen también acá a apoyar, tanto acá como a Ciudad Maderas. Que Dios les esté guiando y bendiciendo. Les tenía dos historias para contar de inicio, una historia de unos amigos, una historia personal. A veces es medio complicado cuando de repente conoces a una persona y te dice, pues yo soy un experto en cierta materia o en cierta manualidad o cierto oficio, ¿no? Conocimos una persona así que nos dijo, yo he estudiado para ser chef, cocinero de alto nivel, nos dijo. Estudié en uno de los mejores institutos allá esto fue en Perú, en un instituto francés que tenía pues todo el nombre y la fama de ser pues de los grandes. De ahí salían pues ya directamente con trabajo a los mejores restaurantes de Lima, ¿no? Y entonces, como era amigo nuestro, lo frecuentábamos, normalmente le decíamos, pues ¿cuándo cocinas, no? ¿Cuándo nos deleitas? Porque pues veíamos ahí sus fotos en restaurantes, sus accesorios, sus cuchillos, pues profesionales, ¿no? Como los que uno tiene en casa, ¿no? Unos cuchillos que ya los miras y te cortan, ¿no? Son bien filosos todos, ¿no? Tenía su sombrerito de cocinero, su mandil y todos los utensilios que ellos usan. Entonces me llamaba con la curiosidad así de joven en ese tiempo, de todo bien, pero nunca cocina nada, ¿no? Entonces cuando salimos a comer a un restaurante y todo, y nos dicen, mira, este plato fue hecho así, todo, pero no cocinaba nada. Pues entonces yo estaba cansado ahí, ¿cómo hago para que me cocine algo? Porque quiero saber, quiero deleitarme, ¿no? No tengo la oportunidad de tener siempre a un cocinero de alto nivel ahí. Y entonces me hablaba de toda la comida, todos los platos, y decía, ¿cómo hago? ¿Ustedes conocen,
no sé si lo estoy diciendo bien. ¿Las almendras de qué tamaño son aquí? Las almendras son, ¿no? Ah, ok, estoy bien de repente. No vaya a ser que me diga algo que no debo. Entonces, en ese tiempo que quería que este señor cocine, que este amigo, le digo, fue una trampa en realidad, ¿no? Le digo, oye, ¿qué te parece si nos cocinas un día? Sí, no sé, tú dime qué plato quieres. ¿Sabes qué? A mí me gustan mucho las almendras rellenas, le digo, ¿no? Y dice, sí, las almendras rellenas es un plato bien especial. ¿Sabes hacer almendras rellenas? Le digo, porque mi abuela las hace bien rico. Le digo, no, sí, las almendras rellenas. Sí. Y de repente en un momento oye, me está bromeando, me dice, sí, las almendras son así. Le digo, ¿cómo vas a hacer relleno, no? Y nunca, ya siempre, ya después me cocinó, ya. Pero me quedaba la intriga, ¿no? Siempre que lo veo me dice, oye, ¿cuándo te cocino unas almendras rellenas, no? Entonces, pero quería saber, y con esa, de repente con esa anécdota, se animó a cocinarme, ¿no? Lo curioso en este caso era que, pues, todo el mundo sabía que era cocinero, tenía todos los estudios y todo lo demás, pero nunca lo demostraba, ¿no? Ya después se animó, no sé cuál era el tema, pero se animó. Pero no había una identificación, algo, ¿no? Decía, pues sí, cocinero, sí le veías todos los utensilios, sí le veías que iba al instituto y todo lo demás, pero ahí nomás, ¿no? Hasta que se animó y, pues, no, cocina muy bien, la verdad, que nunca me hizo lo que le pedí, las almendras rellenas, pero lo que me hizo, sí fue muy rico. Y aparte tengo otra historia también para ingresar un poquito el tema. Dios me permitió estudiar en el Instituto Bíblico allá en Argentina, ¿no? Y en ese tiempo había personas de muchos países, tanto de América, de Europa, hasta de África, había algunos muchachos. Y pues cuando llega uno, todos, pues, ¿de dónde eres? De Perú, ¿no? Y entonces, ¿qué se sabe de Perú? Creo, entiendo. Lo primero que me decían es, ¿ya fuiste a Machu Picchu? ¿No? ¿Conoces Machu Picchu? Quiero ir a Machu Picchu, que son unas ruinas ahí donde está, en el Cusco, muy lindas y muy famosas. Y yo con todo el dolor de mi corazón decía, pues no conozco, ¿no? Y los chicos, los extranjeros me decían, ¿cómo? ¿Eres de Perú y no conoces Machu Picchu? Me decía, pues, bueno, para entender un poco el contexto, no es fácil ni económico llegar aún cuando vives en Perú. Llegar a Machu Picchu es un poco costoso y es un poco difícil. Pero siempre me encontraba con algún extranjero, iba conociendo a alguien de Europa, de África, no sé. Me hablaban de Machu Picchu. Y qué lindo, me enseñaban las fotos y yo quiero ir y cómo es. ¿Y cómo es? No he ido. Y otra vez, no, ¿cómo? Tú eres de Perú y ¿cómo que no has ido? Bueno, después de algunos años, cuando me casé y tuve la oportunidad de hacer la luna de miel, le digo a mi esposa Rebeca, lo primero que vamos a hacer de luna de miel, nos vamos a Machu Picchu porque ya estoy cansado que la gente... Bueno, fuimos a Machu Picchu con confianza. Después, si quieres saber, me puede preguntar, ya he ido, ya conozco. Pero una de las cosas que decían, pues tú eres de Perú, ¿cómo no vas a conocer ese lugar? La verdad que es un poco difícil, como te digo, ¿no? Es un poco costoso y complicado aún para los de Perú, pero nos decían, ¿cómo no vas a conocer ese lugar? Y sabes, estas dos historias tienen algo en común, tanto mi amigo el cocinero como mi historia personal de Machu Picchu. Teníamos algo que nos identificaba, ¿no? Para mí la nacionalidad, para mi amigo su oficio y todo lo demás, pero no había una demostración a carta cabal, ¿no? No había algo palpable que diga, pues sí, no, yo soy peruano, mira, acá está Machu Picchu, mi foto y todo lo demás allá arriba. O mi amigo el cocinero, mira, acá, deleítate, lo acabo de preparar y todo. No había algo que lo pusiera en práctica lo que decíamos que éramos, nuestra identificación y todo. Y queremos esta mañana ver ahí en Santiago, si puedes abrir tu Biblia, por favor, en capítulo 2, el versículo 14. Y ahí dice obras con fe, ¿no? Dice obras con fe, a veces parece, no sé, pues, pero yo he visto en mi ciudad muchas veces que era en las campañas políticas y todo lo demás, basta de palabras, obras, ¿no? Y decían, obras sí, palabras no, ¿no? Y todo esto se veía por todos lados siempre, ¿no? Y cuando llegamos a Santiago, capítulo 2, versículo 14, hace algunos meses tuvimos la oportunidad de ver los primeros capítulos también,
Recordar el contexto, ¿no? Recordar el contexto cuando en capítulo 1 dice, ¿no? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en las diversas pruebas, y en el versículo 1 también le dice a los que están en la dispersión, salud, y hablamos del sumo gozo, de las pruebas y cómo tenía que ser el carácter cristiano. Y cuando llega Santiago al capítulo 2, versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Después de algunos versículos donde Santiago ha estado diciendo que la sabiduría viene de Dios, que tenemos que tener el sumo gozo cuando nos enfrentemos a diversas pruebas, llega en el versículo 14 del capítulo 2 y es algo bien directo. Para mí la carta de Santiago es muy directo. Y en el versículo dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? A mí me llama la atención, primero cuando dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice? Es algo que está diciendo simplemente, ¿no? Que está mencionando, que está proclamando, yo tengo fe. Solamente lo está diciendo, pero no hay la ejecución que nos lleva a entender esa fe. Y nuevamente también cuando dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y ahí hemos puesto algunos enunciados cuando dice, la fe sin obras no es mejor que las palabras sin hechos. Y una fe estéril, una fe falsa, está muerta. No hay algo que nos indique esa fe que estás diciendo. A veces esto es muy común en círculos cristianos o en ambientes cristianos. Hablamos de la fe, ¿no? Pero nos cuesta mucho la práctica. O hablamos de la fe, disfrutamos la fe de alguna manera, buscamos la fe, estudiamos lo que es la fe, pero cuando nos toca poner en práctica esa fe, algo que nos frena, ¿no? No sé si les he contado que a mí me cuesta mucho, estoy contando mis traumas, las olas del mar, no puedo estar mucho tiempo frente a, pobrecito, a mi esposa y mi hija que sí les gusta, yo no puedo estar mucho tiempo a las olas. Cuando estuve niño me metí, me revolcó y bueno, la idea es que pues me causa algo de temor estar frente a las olas del mar, peor cuando es un mar muy, muy picado, muy bravo. Y entonces yo llego a la orilla y es como que quiero entrar y no puedo, ¿no? Algo que me frena los pies y me quedo así, ¿no? Y lo que te decía es así. Tenemos esa fe, entendemos esa fe, hemos puesto nuestra fe en Cristo, hemos dicho un día, pues sí, reconozco que soy pecador, reconozco que estoy separado de Dios, tengo esa fe, ahora tengo que vivir para esa fe y demostrar esa fe y me quedo así, ¿no? Y voy. Decía un comediante, no, sí lo hago, pero ahí nomás nos quedábamos, ¿no? Parados y quietos, ¿no? Y Santiago nos está llamando la atención en ese sentido. Pues tú dices que tienes fe, ¿de qué aprovechas si no tienes obras? Y esa palabra aprovechar también es interesante porque de alguna manera nos lleva a entender algún beneficio, ¿no? Tienes esta fe, eres salvo, has conocido a Cristo, has entendido la palabra de Dios, has entendido que estás separado de Dios por tus delitos y pecados, y dijiste, pues yo entiendo esa fe, quiero reconocer, quiero poner mi fe en Cristo. ¿Y ahora qué me corresponde? Vivir para Cristo. Pero nos cuesta a veces dar ese paso de las obras, nos cuesta dar ese paso, y por eso acá cuando dice, no estás aprovechando eso que tienes algo maravilloso, ¿no? Y cuando ahora alabábamos a Dios, cuando decíamos, ¿no? ¿Quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿no? Y si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Y algo así es la idea cuando dice, ¿qué aprovecha? El amor ha sido puesto en nuestros corazones a través de la palabra de Dios, a través de Cristo. Y si tú has puesto tu fe, tu confianza, tu esperanza en Dios, tienes amor.
y aprovechas ese amor de ser de bendición para otros, es lo que está diciendo Santiago. ¿De qué aprovechará esa fe si no la pones en práctica? Esa fe si no empiezas a obrar. Bueno, la fe sin obras no es mejor que las palabras sin hechos. Las dos historias que te conté, ¿no? Palabras y palabras y palabras, pero no habían hechos palpables, ¿no? Una fe estéril, una fe falsa, está muerta. Y quiero que vayas un ratito a Lucas, capítulo 10, es una parábola muy conocida. Lucas, capítulo 10, el versículo 25. Lucas 10, 25, y es la historia del buen samaritano. Creo que todos la conocemos, vamos a leerla rápidamente. Pero a pesar de que es una historia, mira, presta atención, mira. Del versículo 25 vamos a leerla y dice: y he aquí un intérprete de la ley que se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley, como lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo, pero un samaritano que iba camino vino cerca de él. Viéndole fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero. Y le dijo: cuidádmelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones, ¿no? Y habla de 3 personajes: un sacerdote, un levita, un samaritano, del que se esperaba menos seguramente en el contexto, en la historia de lo que está contando Jesús, era el samaritano. Y si bien es cierto, es una historia, el otro día leyéndola yo me preguntaba: ¿y este sacerdote y este levita de dónde venían, no? Seguramente venían de alguna ciudad, de algún pueblo, y quizás en esa ciudad, en algún pueblo, habían estado pues enseñando o hablando acerca de, quizás del amor, de Dios, de alguno de estos puntos, de la fe y todo lo demás, e inmediatamente terminando su trabajo, yendo seguramente a otro pueblo a continuar disertando sobre la ley, encontraron esta situación y se pasaron de largo. Y me llama mucho la atención cuando hablamos de este tema de que la fe sin obras es muerta, ¿no? Estos 2 personajes que se supone que entendían, conocían, no había una fe verdadera porque no había una manifestación de eso. No había una manifestación en el momento de que tenían la oportunidad de hacer una obra de bien, de ayudar a otro. No hubo algo claro, no hubo algo palpable. Sin embargo, quizás el samaritano, del que se esperaba menos, como te digo, por el contexto y por la situación que vivían en ese momento, fue la persona que tuvo un accionar muy diferente. En el mundo que vivimos, ¿cuál es lo común y cuál es lo normal? Pasarme de frente y de largo, ¿no? Y seguir con mis cosas, ¿no? Yo no puedo ayudar a otras personas, yo no puedo hacer esas obras, yo no puedo... ¿Te has dado cuenta que tienes muchas oportunidades, gracias a Dios, en la iglesia de hacer obras, de apoyar, de animar, de enseñar, de compartir, de evangelizar? Y a veces decimos: no, pues no, yo con ir al culto a la iglesia y alabar a Dios, todo bien para mí. Pero no esto de obras y cosas. Yo soy salvo por fe, hermano, y ahí no me moleste más. A veces
nos desviamos en ese sentido y no entendamos bien lo que está diciendo la palabra de Dios. Y acá cuando en Santiago nos está hablando de esto, nos llama la atención que muchas veces podemos caer como en esta historia, pasarnos de largo, seguir con nuestra vida de largo. Y si la fe de Cristo ha llegado a nuestros corazones, no es para que sigamos corriendo nuestra vida de largo, buscando nuestros propios intereses, buscando nuestras propias metas. El amor ha sido derramado en nuestros corazones. Y ese amor, esa fe, tiene que ser manifiesta. La fe produce vida, pero sin obras causa orgullo, ¿no? Estos dos personajes seguramente que te dije, el sacerdote y el levita, pronunciaban todo su discurso. Hablaban día y noche seguramente de la ley, lo que decían los profetas y todo lo demás. Y muy orgullosos, partían por su camino nuevamente, encontraban personas, quizás como en el caso que dice en esta historia, que había sido golpeada por ladrones y era una indiferencia. Vemos muchas personas hoy en día que han sido golpeadas por el pecado, por sus malas decisiones, por el mundo, y a veces nuestra actitud, diciendo que tenemos fe, es seguir de largo. Hay gente que está sufriendo, hay gente que está con mucho dolor, como te digo, muchos por causa del pecado, muchos por malas decisiones, y a veces nuestra respuesta es, pues me paso de largo, no comparto el evangelio. Este samaritano tuvo un accionar, ¿no? Le curó las heridas, lo cuidó, invirtió en él, ¿no? Le dijo al mesonero, lo que gastes, ponlo a mi cuenta. Y en un mundo de hoy que nos lleva a pensar que pues yo tengo que acumular, yo tengo que ver por mí, yo tengo que ver pues quizás por mi familia nada más y lo demás, ya que cada uno vea por sí mismo. Y la tendencia del mundo nos va enseñando en eso, ¿no? Tú tienes que conseguir tus metas, tú tienes que conseguir tus objetivos, sigue adelante. Si tienes que pisar a veces o aplastar a otros, pásalos para conseguir tu objetivo. Pero es muy contrario a lo que dice la palabra de Dios ahí en Santiago. Y la fe da esperanza, pero sin obras provoca desánimo. La fe da esperanza porque tenemos una fe puesta en Cristo. Una esperanza que un día estaremos con Él, el día que partamos de este mundo. Pero sin obras provoca desánimo. Y llega el tiempo en que pues uno baja como que baja la batería, ¿no? Baja las fuerzas y todo, y en el ánimo que estaba, pues se me acabó el ánimo para ayudar, para obrar, ¿no? Y no reactivamos si no entendemos que esa fe, esa vida eterna que Dios nos ha dado, pues debe provocar eso. Pero la fe que nos da esperanza, sin obras provoca desánimo. Y a veces nos hemos conocido jóvenes desanimados, ¿no? Conociendo la palabra de Dios, sirviendo, y de repente entraron en desánimo. Y le digo, pues, ¿qué pasó con tu vida? Si veíamos mucha fuerza, mucho deseo de servir a Dios, de involucrarte. Pues eso lo he dejado para después. Ahora estoy enfocado en mis estudios, estoy enfocado en mis metas, en mi trabajo. Y te vas dando cuenta cuál fue la raíz del desánimo. Dejaron involucrarse en la obra de Dios, dejaron involucrarse en la palabra de Dios, y el desánimo llegó a su vida, y hay una fe que no produce obras, que no ve por los demás. Y es lo que está diciendo Santiago, no estás aprovechando lo que Dios puso en tu corazón. ¿De qué aprovechas si no estás haciendo lo que Dios puso en tu corazón? Del amor. Y fíjate ahí en Santiago 2, versículo 15, y te lleva a algo práctico, dice. Y es genial porque pues no hay mucha interpretación que darle ahí, porque dice, mira, escucha bien, dice 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo,
¿De qué aprovecha? ¿No? Es una historia muy, muy clara, ¿no? Es rápida, le dice, ¿no? Mira, ¿no? Te encuentras con una persona y tiene frío, tiene hambre, ¿no? Dices, voy a orar por ti, anda nomás. 3 grados de temperatura afuera, de repente, mucho viento, mucho frío y que te vaya bien, le dices, ¿no? Que te vaya bien, vamos a estar orando, ¿no? Te metes a tu casa, cierras y vas a estar orando. Comes, vas a estar orando, ¿no? Y es muy directa la historia, ¿no? Pero sí nos llama a reflexionar en esta carrera de la vida que nosotros llevamos a veces aceleradamente, que pues sí, Dios nos pone personas a veces con ese propósito de que nosotros seamos luz, ese reflejo que dice la palabra de Dios, que somos luz para el mundo. Y sin embargo, en nuestra locura de correr, tenemos alrededor gente así, con tal necesidad, pero sin ayuda. Y nos manifiesta en nosotros que una fe muerta, una fe sin obras. ¿Y qué piensa esa persona? ¿Qué piensa de Dios? ¿Qué piensa de la iglesia? ¿Qué piensa de Cristo? ¿Qué piensa de los cristianos? Las personas que ven esa conducta en nosotros. ¿No hay nada diferente ahí? Me tratan igual que cualquier persona del mundo, entonces ¿por qué voy a elegir a Cristo, dirían? Si veo esa actitud en cada uno de nosotros. ¿Por qué voy a ir a la iglesia si veo la actitud del hermano en el sentido de que pues... ¿O por qué voy a leer la Biblia si el amigo que está ahí, que dice que es cristiano, nunca me ha compartido la Biblia, nunca me ha hablado de Dios, pero pues en su auto sí tiene ahí, ¿no? Soy cristiano, vivo para Cristo y todo lo demás. Pero en nuestro entorno nadie sabe que somos creyentes. O nunca hemos hecho obras de fe. Nunca hemos llamado la atención por nuestro accionar. Y nos quedamos. ¿Sabes? Santiago dice claramente ahí, si tu hermano está desnudo, si tiene necesidad de mantenimiento, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que no es necesarias para el cuerpo. Nuevamente, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha el amor, la fe, la bondad, la vida eterna que Dios ha dado? ¿De qué provecho tiene para nosotros? No es tanto para la persona, es para nosotros. Tenemos eso, tenemos que compartir. ¿Lo estás aprovechando lo que Dios te ha dado? Las obras nos llevan a ver nuestra fe en acción. Y estas obras son por amor. Dios es amor, dice la palabra. Y el amor ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo no voy a hacer estas obras de amor? ¿Cómo me las voy a guardar? Uno hace las cosas por amor. Un creyente hace las cosas por amor. Y esa debe ser nuestra actitud cuando vemos situaciones como esa. Demostrar el amor. Sí, yo sé, seguramente hay gente que va a decir, me van a pagar mal, me van a dar. ¿Sabes qué? Conocí a un pastor hace muchos años y nos contaba la historia, estaba fundando una iglesia. Conoció a las personas del barrio, empezó a crecer la iglesia y conoció personas que tenían necesidad. Fue, las buscó y dice, bueno, tenemos así, necesidad de comer, no tenemos dónde dormir. Los cobijó en la casa, comieron, disfrutaron todo. Al otro día despertó, se habían llevado su televisor de la casa, ¿no? Se habían ido. Y entonces en la clase decimos, sí, pastor y maestro, ¿y qué pasó? O sea, tú hiciste lo correcto. ¿Y sabes qué nos contestó? Sí, yo hice lo correcto. Ellos hicieron lo incorrecto. Dios a quién va a demandar, decía. ¿Cuál fue la pérdida? ¿Algo material, dice? ¿O pudimos ganar personas para Cristo? Y nosotros ahí sentados, jóvenes, recién aprendiendo la palabra de Dios, todos impactados, ¿no? Pero realmente nos impactó verdaderamente porque dijimos, wow, ¿no? Este maestro tenía puestas la mira en lo de arriba, en Cristo, ¿no? Después nos dijo, no, sí, bueno, quizás hay que tomar algunas
medidas y cosas para proteger las personas y todo lo demás, pero hice lo correcto, dice. Yo hice lo que Dios me dijo que tenía que hacer. Las personas seguramente actuaron mal, pero esas personas, ¿qué van a pensar de él? Finalmente decían, hubo una persona que actuó bien. Hubo una persona que actuó bien. ¿Y sabes qué? Nos contó que después de muchos años uno llegó a la iglesia pidiendo perdón por esa mala actitud. Pero dice que ese día siempre tuvo la intención de ir y escuchar qué era lo que enseñaba ese maestro. ¿Por qué? ¿Por qué tenía esa actitud? Él quería escuchar lo que decía esa persona que tuvo ese gesto de amor y llegó a Cristo finalmente. Claro, al principio, pues cada uno de nosotros decía, no, pues ¿cómo haces eso? ¿No? O sea, dice Rairi, cuando un teólogo, cuando confronta esto que dice acá en Santiago con las cartas de Pablo, dice, tanto Pablo como Santiago definen la fe como una confianza viva y productiva en Cristo. O sea, nuestra fe produce. Nuestra fe verdadera debe producir. No debe ser algo inerte, muerto, que se queda ahí, sino llamados a producir fe, gestos de amor y obras, ¿no? Y contándole así una historia más, porque este tema tiene para compartir muchas historias. Conocí a la abuela doña Emilia hace muchos años en un pueblo ahí en Argentina llamado Hepener. Quizás de los pueblos que uno pueda conocer, el que digamos no es muy llamativo por turismo, no es muy llamativo por infraestructura, pero pues fuimos ahí, estábamos fundando una iglesia y un pueblo donde había mucho pecado. Salíamos todos los fines de semana a evangelizar y encontramos todo tipo de historias, hasta que una vez una de las compañeras conoció a doña Emilia, la abuelita del pueblo, pero no era conocida como la abuelita del pueblo, era conocida como la vieja del pueblo. ¿Por qué era conocida de esa manera? Era una persona mala, era una abuela amargada de la vida, pues siempre molestaba a la gente, a los niños los botaba, si jugaban cerca les gritaba. Hasta que un día una compañera le evangelizó. Para hacer corta la historia, la abuela entendió el mensaje. No la vayan a visitar porque los va a botar, le decían todo. Entendió el mensaje. Y esta abuela Emilia entendió el mensaje de salvación. Al siguiente domingo vino a la iglesia, ahí donde hacíamos, y todos los niños estaban... ¿Por qué los niños están quietos y sin correr? Porque la abuela Emilia estaba sentada ahí atrás. Y todos estaban con miedo y les dijeron, no, la abuelita vino a compartir de Cristo también. Y todos bueno, ¿de Cristo? ¿De la Biblia? Y después ya la fueron y empezaron a correr, a jugar y de repente uno se chocó con la abuela Emilia. La abuela Emilia tuvo una mala reacción, dijo una palabra que no debía. El niño se quedó mirando y la abuela de repente se tapó la boca. Nos volteó a ver. Eso ya no debo decir, ¿no? No, abuela, no le decimos nosotros. La situación es que la abuela Emilia todos los domingos empezó a llegar, a ayudarnos a hacer el desayuno, a limpiar la iglesia, a compartir de la palabra de Dios, y decía, ¿sabes qué? Yo mucho tiempo he vivido en amargura, decía, y ya conozco la fe, conozco el amor, quiero ayudar, quiero hacer algo, y todos los días era la primera en llegar. Se iba el sábado de la noche, regresaba el domingo en la mañana, y el domingo en la noche nos despedía de la camioneta que nos íbamos los muchachos ahí. Fue maravilloso porque Dios le dio una oportunidad muy grande, quizás los últimos, debe haber sido 2 meses. Después la abuela Emilia tuvo un incendio en su casa y partió a la presencia del Señor. Pero ¿sabes lo que decía el pueblo? ¿Cómo cambió esa abuela? Decían. Los chicos cuando llegamos el domingo antes que sucedió eso, tristes, nos compartían, pero todo el pueblo amaba a la abuela Emilia, que durante años todos la odiaban. Por los últimos 5 o 6 semanas que su vida ha cambiado porque era un accionar de obras. La abuela Emilia daba, traía, como te digo, alimento, cuidaba a los niños, los buscaba. Oye, tú no tienes una bombilla para el mate. No, es que no me gusta. No, acá tienes una, me regaló. O sea, siempre quería hacer algo, siempre quería ir, siempre quería hacer. Y Dios impactó su vida bastante. Dios cambió su vida en un momento y se puso a hacer las cosas.
No sabíamos cuánto tiempo tenía la abuela Emilia, pero nos impactó mucho la vida de cómo su vida cambió. Y no solo cambió, sino que se puso a hacer cosas para la obra de Dios. Y sabes, a veces llevamos tanto tiempo conociendo la palabra de Dios y decimos, más tarde voy a hacer cosas para el Señor. O más tarde voy a hacer esas buenas obras. Sí, en algún momento, sí, cuando pues tenga más fuerzas, cuando tenga más dinero, cuando consiga mis metas. No, dice Santiago, tu fe, esto es lo que crees, esto es lo que dices, eres cristiano, las obras. Ponte a hacer las obras, ponte a hacer las buenas obras. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Finalmente, cuando dice, muéstrame tu fe, muéstrame tus obras, que lo que parece un trabalenguas, una jugada de palabras, lo que está diciendo Santiago, pues, ¿tienes fe? Tienes obras. Está resumiendo, ¿no? Tienes fe, tienes obras, tienes que obrar. ¿Has creído en Dios? Pues no queda ahí. No queda ahí. ¿Qué más? Tienes que avanzar, tienes que crecer, tienes que continuar. A veces solo llega a ser una creencia intelectual. Y dice el versículo 19, ¿tú crees en Dios? Es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, ¿no? Santiago es bien directo, definitivamente, ¿no? ¿Tienes fe? ¡Qué bien! O sea, no te diferencia en nada los demonios, dice, si no hay un accionar de esa fe. Si no hay un compartir esa fe. La fe intelectual produce legalismo, produce indiferencia y produce falta de compromiso. Esto es lo que produce en nuestros corazones. Legalismo, decimos, solo nos quedamos en tú no hagas esto, tú no hagas esto, tú no hagas esto, como decían los fariseos, ¿no? Esto, y le agregamos más cosas todavía. Produce indiferencia, pues, como la historia que vimos del levita, el sacerdote, indiferentes, pasan y siguen, ¿no? Conocemos personas y no compartimos de Cristo, y produce falta de compromiso. No estamos comprometidos con la obra de Dios ni con nada. Esto es lo que produce simplemente una creencia intelectual. Y el versículo 20 dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que en la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios, ¿no? Y ahí cuando dice, te habla de Abraham, su justificación, ¿no? Y finalmente en el versículo 24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otros caminos. ¿Sabes? Tanto de los dos personajes que se habla acá, ¿no? Tanto de Abraham, tanto de Rahab, tuvieron accionar una obra que manifestaba su fe, que manifestaba en quién creían, que manifestaba que creían en Dios, que confiaban en Dios, que servían a Dios. Y sabes, Abraham tuvo una fe verdadera y un obrar que estuvo dispuesto a entregar lo más valioso que tenía, ¿no? Si recuerdas la historia, Abraham con Isaac, Dios le dice, dame a tu hijo. Su fe se manifestó en obras, entregar lo más preciado que tenía. Y Rahab, ahí frente a toda la presión de los ejércitos y todo, manifestó su obra al darle la espalda al mundo y seguir los caminos de Dios. ¿Sabes? Nuestra fe se va a manifestar cuando estamos dispuestos a entregar lo más valioso que tenemos para la obra de Dios. Nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestros estudios, nuestras metas, quiero ponerlas al servicio de Dios. Y nuestra fe en obra se va a manifestar cuando estoy dispuesto a darle la espalda al mundo, a decir, pues esto no es conforme a lo que Dios dice en su palabra. Esto no va conforme a lo que Dios dice. Y si antes me pasaba de largo con mis amigos, con mis conocidos, en situaciones donde podía mostrar las obras de fe, y no solamente eso, sino donde tenía la oportunidad de compartirles el Evangelio de Cristo, compartirles la palabra de Dios,
pues hoy estoy dispuesto a entregar lo más valioso, y hoy dispuesto a dar la espalda. El versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Cuando vemos un cuerpo ahí, de repente de un herido, ¿qué es lo primero que va a hacer el paramédico? Buscar pulso, buscar si respira, para comprobar que esté vivo. Como creyentes, ¿cómo comprobamos que un creyente está vivo, está en la fe? Pues por sus obras. No somos salvos por obras, definitivamente. Es la fe y la gracia y la misericordia de Dios que nos salvó un día. Pero nos salvó, dice Dios en su palabra, para andar en estas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, es la manifestación de nuestra fe que hemos puesto en Cristo, estas obras. Y si tú no estás invirtiendo tiempo o proyectando cómo obrar para ganar más personas para Cristo, dice el versículo 26, no es como un cuerpo que se están buscando pues signos vitales, ¿no? A ver, que reacciona, ¿no? Respira, pulso. ¿Está teniendo los signos vitales? ¿Estoy dispuesto, como Abraham, a entregar lo más preciado? ¿Estoy dispuesto, como Rahab, a dar la espalda al mundo? ¿Estoy dispuesto a vivir con Dios? ¿Estoy dispuesto a decir, pues sí, yo creo en Cristo y mi fe se va a manifestar a través de las obras que hago? Las buenas obras para la gloria de Dios. Hermanos, Cristo se sacrificó un día por cada uno de nosotros para que tengamos gracia y salvación. En su palabra dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si tú has entendido esa maravillosa verdad y has puesto tu fe en Cristo, debe manifestarse en obras. Pero de repente tú, primera vez, o no has entendido quizás el mensaje, sabes, es algo maravilloso. La palabra de Dios también dice que todos somos pecadores y estamos condenados. Pero en Cristo hay gracia, hay esperanza. Hay vida, y vida más allá de la muerte. Y si tú hoy día entiendes este mensaje de que has pecado, has sido en contra de Dios, hoy es un día maravilloso para poder decir, Señor, yo reconozco que soy pecador. Señor, yo reconozco que he estado confundido, estoy equivocado, que he pecado. Pero también reconozco que tú moriste en una cruz por mí. Y quiero poner mi fe, mi esperanza en ese Cristo. Si tú vas entendiendo ese mensaje, hoy es un día maravilloso donde puedes alcanzar salvación y puedes empezar en este proceso que decimos, quiero obrar para Dios, quiero obrar para el reino de Dios, quiero obrar para que más personas conozcan a Cristo. Vamos a orar, ¿está bien? Vamos a orar. Oh Dios, Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que nos dice a través de Santiago, de una manera directa, Dios, de una manera frontal, al confrontarnos a veces con nuestra identidad, con nuestra fe, y a evaluarnos muchas veces de cómo estamos proyectando nuestra vida. Dios, permite que cada uno de tus hijos en esta mañana podamos decidir siempre hacer obras para tu gloria, para tu honra, Señor. Invertir para tu reino, Señor. Ganar más personas para Cristo. Llevar el Evangelio a través de nuestras obras, Señor. A través de nuestro amor. Y también, Dios, pedirte por personas que de repente en esta mañana están escuchando por primera vez este mensaje, que puedan reconocer esta mañana que han estado viviendo en contra de lo que tú dices, Dios. Que tienen una maravillosa oportunidad de poner su fe, su esperanza en Cristo, Señor. Y que sea conforme a tu voluntad, Señor, que cada uno de ellos pueda alcanzar salvación, Señor. Te damos gracias por este tiempo y permítenos una vez más vivir para ti conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias.